Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión Cantabria, su televisión regional. Con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo. Don Carlos Pajares, un saludo. Muy buenas. Bienvenidos a ambos. Pues la verdad es que la semana pasada denunciábamos aquí, lo decíamos claro, decíamos, creo que literalmente que era un engaño, una gran mentira, las previsiones económicas que la señora Calviño y la señora Montero habían enviado a Bruselas. Si ustedes lo recuerdan bien y siguen este programa, denunciábamos que era desde luego tener poca vergüenza el mandar esas cuentas a Bruselas. Pero en aquellos momentos la señora Montero y la señora Calviño defendieron las cuentas diciendo que se podían cumplir. Pues sin embargo, esta semana ha sido noticia importante, que Bruselas ha rechazado las mismas en una carta oficial y dice que, bueno, pues que son un riesgo de desviación significativa de los objetivos marcados y que manden otras cuentas actualizadas. La diferencia es de más de 6.000 millones de euros. No salen los ingresos, no salen los gastos, en definitiva, que era un auténtico trágala. Bueno, pues inmediatamente la señora Calviño y la señora Montero ya han cambiado el disco y dicen, no, claro, es que no podemos mandar otra cosa porque estamos en funciones. ¿En qué quedamos? En que los presupuestos que le mandaban, mejor dicho, un borrador de ingresos y de gastos, eran correctos, eran maravillosos, o que ustedes no lo pueden hacer. Es decir, mentira tras mentira y engaño tras engaño. Esto es lo que se oculta, con otras cosas que ustedes saben que están de actualidad y que son realmente el tema económico. Luego hablaremos de otros datos realmente muy preocupantes. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que aquí lo hemos venido diciendo con mucha claridad y desde hace tiempo, porque veíamos que todos los indicadores iban en la misma dirección, de una ralentización muy fuerte de la economía que a España la estaba afectando de manera muy especial por muchas circunstancias, la situación económica que no despega, el paro que sigue el más alto de la Unión Europea, pero al mismo tiempo comentábamos la gran preocupación que había y que no se manifestaba en aquel momento por parte de Europa, pues porque no querían de alguna manera interferir o actuar en plena campaña electoral, aunque es una campaña electoral que dura ya más de un año. España está desgobernada por completo. Bueno, pues estaban muy preocupados porque las cuentas eran las que eran, porque había unos dineros ahí que no cuadraban. Ellos hablan de 6.000, 7.000 millones de euros, pero no han podido mantener ya esta situación. Ya en Europa ya están tomando posesión los nuevos cargos, el Banco Central Europeo, ya la señora Lagarde ya se ha hecho cargo del Fondo Monetario deja el Fondo Monetario Internacional y se ha hecho cargo del Banco Central Europeo, y ahora ya tienen la obligación de exigir cuentas claras a los gobiernos. Y en esas estamos. Nuestro gobierno no está con las cuentas en absoluto claras porque está, como siempre, en el electoralismo y la propaganda, y entonces donde dije digo Diego. Ahora dicen que es que, claro, como están en funciones, pues ahí están los errores. Bueno, no sé, la economía lleva una deriva absolutamente nefasta. Don Carlos. Bueno, además lo más preocupante es que Bruselas lo que hace es comprobar las cuentas que le presentas. No pone generalmente en entredicho las previsiones así a nivel global. Lo que hace es verificar que las cuentas por lo menos le cuadran. Y lo curioso es que sobre las cuentas cuadradas, que luego nunca cuadran, esas cuentas ya hay un desajuste de más de 6.000 millones.
Ajuste además presupuestario que generalmente el Partido Socialista, en la experiencia que nos tiene en estos gobiernos semiprovisionales o provisionales, es que el ajuste se hace siempre vía recaudación. No y vía, luego sigue sin cuadrar, sí. Vía recaudación, con lo cual esto lo que nos anticipa posiblemente es una subida de impuestos y no rebaja en el gasto público. Bueno, lo deja usted votando porque la señora Montero ayer ya habla otra vez de que está preocupada porque algunas comunidades bajan impuestos. Homogenización fiscal. Pero claro, vamos a recordar, si alguien merece confianza, es decir, esta señora Montero era miembro de un gobierno que ha ocultado datos, me estoy refiriendo de la Junta de Andalucía, realmente graves. Que si hubiera sido otro partido, estaríamos con el llamado caso de las vacunas, por ejemplo. Ustedes saben que se contabilizaron en los últimos años 800.000 vacunas inexistentes en la Junta de Andalucía para que aparecieran unos datos maravillosos. Eso no es un escándalo de proporciones tremendas. Bueno, pues en este gobierno estaba la señora Montero como para fiarse. Pero es que ha habido otra serie de casos más de este gobierno. Esta señora es la ministra de Hacienda. Es decir, es que este tema, que ha pasado casi desapercibido, que estoy seguro que ahora muchos televidentes es la primera vez que lo escuchan, ha sido esta semana cuando se han denunciado. En los últimos años, un 10% más de las vacunas puestas a las personas, para que pareciera que la Junta de Andalucía era el vergel de la prosperidad. Don Carlos. Lo desgraciado de esto, lo que hemos comentado aquí muchas veces, es que ya no es el tema económico que es importante, es un tema de valores. Que habrá a ver si esas vacunas se han pagado, porque ahora viene la siguiente investigación. Bueno, si no han sido pagadas, al fin y al cabo es una mentira, una exageración. Pero, ojo, como ese asunto haya sido pagado, ¿dónde ha ido ese dinero? Que eso es lo que no se sabe. Lo triste de todo eso es que al final no se investiga y las consecuencias políticas son nulas, que es lo triste de lo que nos está pasando en este país. Cuestiones de estas que en cualquier otro país serio sería un escandalazo. Un escandalazo. Y que seguramente llevaría aparejados, eso lo que comento, una investigación y posibles dimisiones. Aquí seguramente pasará sin pena ni gloria, la mayoría de la sociedad ni lo conoce ni le interesa, que es lo triste. Don Aurelio. Bueno, esto efectivamente. Se sabía lo de las vacunas. Esto sería un escándalo en cualquier país que hoy serio. Estaría en cualquier país serio y estaría en todos los medios de comunicación si en la oposición hubiera estado en Andalucía el gobierno socialista. Claro. Es decir, todo esto hubiera sido cantado y lanzado a los cuatro vientos. De todas maneras, no es eso lo más importante. A mí lo que me preocupa es que tenemos en nuestro gobierno, cuando se decía que este gobierno era un gobierno de pesos pesados, lo decía la gente, yo en todo momento dije que no, que era de gente mediocre y de segundo nivel. Es que tenemos a la ministra que llevó a Andalucía a sus peores cifras, a sus peores ratios, yo diría, de honestidad económica, a una situación económica absolutamente caótica, con un paro espectacular, el mayor de toda España, y esa es la ministra que hoy hemos traído al gobierno de España. Por tanto, no cabe esperar. Son además personas que son de carácter muy sectario, que ese es un problema que tiene España. Entonces no son en absoluto objetivos a la hora de valorar los datos y a la hora de valorar las situaciones. El otro día comentábamos, a mí se me había olvidado el apellido, usted lo recordó, hablábamos del debate entre Solbes y Manuel Pizarro. Sí. Yo me acordé de Manuel, usted recordó lo de Pizarro. Bueno, lo cierto es que mintieron con un descaro extraordinario que yo creo que España no se merece. Luego Solbes lo ha reconocido, dice, bueno, mentíamos porque en aquel momento nos convenía hacerlo. Y hoy están haciendo lo mismo. Hoy están mintiendo y negando la ralentización de la economía que, como siga esta deriva, nos va a llevar a la recesión. Estos son datos ya concretos, si usted analiza, viendo lo de la EPA, pues verá en qué situación estamos. Así es que no cabe esperar que esta situación mejore. Bueno, pues frenazo al empleo en verano, efectivamente. Ayer ocultado precisamente estos datos con otros acontecimientos, ¿no? Con otro acontecimiento esperpéntico, por cierto, pero bueno, esta es una opinión particular. Y los datos yo no creo en las casualidades, por cierto,
Yo no creo en las casualidades ya. Yo no quiero las casualidades, sobre todo habiendo tanto gurú de marketing, que es solo lo que hay en este gobierno, es decir, es marketing por la mañana, por la tarde, por la noche y mucha inexactitud, por no decir mentira. Frenazo al empleo en el verano, el peor dato desde el año 2012. La creación de empleo sufrió una fuerte desaceleración entre junio y septiembre. El año pasado, por idénticas fechas, se crearon 183.900 empleos. Hace 2 años, 235.900. Este año, 69.400. Pero, ojo, como diría, atención al dato, la mitad de esos empleos son funcionarios, luego es más madera, es decir, que serían 30 y tantos mil. Y luego más engordar el déficit, porque son más salarios que salen del Estado. Son unos datos para estar preocupado, para precisamente estar en eso. Pero ni nadie se quiere centrar en ello, o casi nadie, y los medios de comunicación, que ya, pues, desde luego están perdiendo credibilidad a raudales. Yo no sé si se examinarán por la noche con lo que dicen o con lo que hacen, pero vamos hacia la costa con una experiencia anterior de hace 8 años, 9 años, y sigue la fiesta del Titanic, don Carlos. Ya lo hemos comentado aquí, la economía española era a nivel europeo la que más crecía y la que en principio se encontraba en una situación más fortalecida. No quiere decir que estuviera en una situación precisamente boyante, pero bueno, estaba bien. Y ya todos los indicadores lo que dice es que la caída de nuestra economía en todos los indicadores está siendo muy acusada y muy superior a la del resto de los países europeos. Nuestra economía, nuestras bases económicas no son precisamente sólidas, no son muy fuertes. Por lo tanto, lo que hemos comentado aquí también en muchas ocasiones, si no se toman decisiones correctas desde el punto de vista económico, una economía frágil como la nuestra, ya hablo ya desde el punto de medicina, sí, es como una persona anciana que se encuentra muy debilitada y que coge un catarro. Pues un catarro no afecta de la misma manera a una persona ya mayor y con problemas que una persona joven. Aquí nuestra economía sigue siendo una economía muy necesitada de ayudas, de ajustes, y esta recesión desgraciadamente nos va a hacer muchísimo daño. La orquesta del Titanic, si lo triste es que la orquesta del Titanic sabía que el Titanic se hundía, y yo lo que temo es que esta orquesta no sabe que el Titanic se está hundiendo. Bueno, aquí hemos hablado alguna vez un poco del fondo de la cuestión, quizá desviarse un poquito, que el responsable al final es el pueblo español, eso no quepa duda, es decir, y que los políticos que tenemos son una imagen también del pueblo, no nos vamos a engañar, no vamos a pero los medios de comunicación, desde luego, tienen una responsabilidad mayor que el propio pueblo, porque están obligados a ser notarios de la verdad y ahora se han convertido en algo increíble. Es decir, yo cuando leí ayer, y un pequeño salto, pongo un ejemplo, que había una televisión de este país que estaba, y que lo han denunciado gente, incluso antiguos comunistas, que quería reunirles a todos en un bar, a unos cuantos, para que cuando se sumara el cadáver de General Franco brindaran, es decir, hacer un show de algo del tema, es decir, todo un montaje mediático, utilizar cualquier cosa para tener audiencia. Lo he leído, por eso, y como no lo tengo fijo, no digo la televisión. Pues se dice, bueno, ¿esto qué podemos esperar de este país? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de esta sociedad que está en el espectáculo? Y que no se preocupa de tantas cosas, de lo importante, de lo que nos va a dar de comer, de lo que nos interesa a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a las pensiones, a los mayores, en un estado del bienestar del que se habla, pero que va a ser este paso insoportable. Es que lo triste es que estas noticias tienen también una repercusión económica. Claro. Si uno mira la prensa, la puede ver en internet, la prensa internacional, la prensa europea sobre España, en estos últimos días las dos noticias que acaparamos, para ellos es Cataluña y la exhumación del dictador. Esa imagen que se está... Pero no los telediarios internacionales, por cierto, a pesar de lo que quisieran, que yo los he seguido ayer por la tarde, nada, unas colas, pero ¿qué les importa en el tema? Lo que pasa es que luego los medios dicen, no, estaban preocupadísimos, sí, les quitaba el sueño. No, lo que damos es una imagen al final, una imagen que hemos ido ganando durante todos estos años de un país serio, de un país donde se hizo una transición ejemplar. Pues volvemos a tener una imagen de pandereta y de país preocupante que en una situación, vuelvo a decir, de crisis económica incipiente y en ciernes,
pues no es bueno para que las inversiones internacionales y extranjeras pues se aposenten en nuestro país. El tema económico. ¿Quería alguna cosa? No, yo creo que todo este espectáculo pues ha sido un ejercicio de cargarse un valor que había sido reconocido en todo el mundo, como era la transición, algo que situaba, yo creo que había un antes y un después de España, desde la situación de dictadura que vivió a todo el proceso de transición, un ejercicio de generosidad por parte de todas las fuerzas, de la izquierda y de la derecha, que ha durado 40 años y que ahora todo este ejercicio de necrofilia que se ha montado, pues yo creo que destruye y comienza como un nuevo ciclo. Ellos dicen que ahora comienza la reconciliación. Yo ya tengo bastantes años y yo nunca he visto confrontación. Puede haber nostálgicos en un lado o en otro, pero no en la sociedad. La sociedad española estaba mucho más instalada en la modernidad, ¿no? Por tanto, a mí me parece que se ha resucitado un fantasma que no es nada bueno para el país. Bueno, no vamos a dirigirnos por ese tema porque es colateral, pero que tiene influencia. Y mientras, pues uno de los caballos de batalla que muchas veces en este programa decimos es no preocuparse de los temas importantes. Y esto es lo que está pasando en España. La deuda pública sigue subiendo. En agosto subió 2.196 millones, se sitúa cerca de máximos, en el entorno del 98% del PIB. La subida es de un 3%, que es muchísimo, respecto a agosto del año 2018, don Carlos. Pues aunque no lo quieran creer los televidentes, pero es espeluznante el dato. O sea, la situación... Son datos todos que vamos sacando de los... Pero es que... Por eso digo que es que nosotros contamos aquí lo que otros ocultan, ¿no? Es que son datos que semana tras semana, cuando nos sentamos en esta mesa y usted nos los muestra, lo que te hacen es preocuparte muchísimo porque hacia donde vamos es hacia una situación en la que la destrucción de empleo y la bajada de productividad de este país va a ser muy importante. Y el problema es ese, que además las pocas decisiones que desde el punto de vista económico se están tomando van, curiosamente, en la decisión contraria para revertir esas cuentas. Vamos a ver qué pasa, pero no pinta bien. Don Aurelio, sí. ¿conocía usted este dato? Bueno, efectivamente, usted ahora los ha puesto sobre la mesa y son datos muy alarmantes, ¿no? La situación de deuda que se vive. Y el problema es hacia dónde caminamos, porque claro, se dice... la situación es muy diferente si las expectativas que tenemos fuesen de gobiernos. Hay dos posibles gobiernos, izquierda o derecha. ¿Cuáles son las expectativas que hoy vemos quizás con más posibilidades? Pues negativas, porque se está hablando de un incremento, se va a hablar de un incremento de impuestos, en tanto que la otra opción dice hay que bajar impuestos para generar actividad. Estamos viendo, esto lo digo a propósito de una cuestión, estamos viendo lo que está pasando en Madrid. Madrid es un motor económico extraordinario, sí. Está creando trabajo, creando actividad económica. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues con unos impuestos más reducidos. Y la idea de un gobierno socialista, ¿cuál es? Incrementar los impuestos. Ya quieren que el mismo Madrid... Y los cargos. Y, claro, sí. Claro, paralelo, sí, ¿no? Sí. Pero ya se está viendo que en Madrid, que es motor económico importantísimo, están hablando de la armonización fiscal, que es lo que decíamos el otro día. Yo creo que es inconstitucional la armonización fiscal. Bueno, pero mire usted, no van a poder, porque yo creo entonces para qué sirven las autonomías. Bueno, pero hoy aquí ya sabe usted que muchas veces las decisiones van en la línea que el poder que quiere o le interesa y bueno, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Por tanto, yo creo... La armonización fiscal menos en Cataluña y en el País Vasco. No, claro. Que ahí hagan lo que les dé la gana. Ahí hacen lo que quieren. Sí, pero en Madrid, que va bien, que Madrid, yo creo que lo que hay que dejar es que funcione, pues porque tienen una actividad... Está haciendo además el refugio de muchas regiones que están con un paro enorme y en la pobreza, y Cantabria es una de las beneficiadas por esa economía de Madrid, porque mucha gente, muchos parados, mucha población activa de Cantabria se está desplazando hacia Madrid. Además que tiene que ver un dato de un domingo, ¿no? Autobuses, no sé si 2, 3, hacia Madrid por la tarde, bueno, claro. Más los que han ido durante todo el día y por la noche. El avión lleno,
los coches que hay, que el tema, que vienen, que se unen jóvenes. Es decir, los trenes Madrid, no hay billetes, en Madrid días, ¿no? es O una sea, colonia, Cantabria se está convirtiendo en una colonia potente claro. en Madrid. Entonces, Madrid yo creo que hay que cuidarlo en vez de atacarlo y decir, bueno, es que no lo están haciendo bien porque hay que subir impuestos. Bueno, pues yo creo que es un error. No solamente no se pueden subir en Madrid, sino que no se deberían subir en ninguna parte de España, porque el dinero hay que dejarlo en los bolsillos de los inversores, de los empresarios, para que esto pueda funcionar. No, iba a decir que una el dato del aumento del déficit público con el dato que daba usted al principio el desfase en las cuentas públicas de 6.000 millones, que seguramente va a llevar aparejado, si no se remedia, más aumento del déficit público. Es que además en la carta esa, no sé si en la carta o en los comentarios que se han hecho después, quiero ser exacto, han mostrado la preocupación por el fuerte déficit público, perdón, deuda pública, que es diferente del déficit de España. Es que esto todo se produce como si estuviéramos al borde de un precipicio y que mientras no haya viento nos vamos a mantener ahí. Y esto se hablaba de los impuestos de Madrid, y esta semana, mire, lo tenía curiosamente previsto, el diario Montañés ha publicado un trabajo muy comparativo, muy serio, no sé si se acordarán ustedes, sí, sobre la comparativa de los impuestos de Cantabria y las regiones limítrofes. Y deja a Cantabria realmente muy mal respecto a las comunidades limítrofes, en una pérdida de competitividad. Quedamos un poco a la altura del betún, no respecto al resto de España, que estamos en el séptimo, el octavo, por ahí, sino respecto a todo el entorno del norte, que es el que más nos afecta. Y que, claro, ahora con esa mayoría aquí en el Parlamento, que ya no va a necesitar ningún voto del centro derecha, pues los presupuestos del año que viene, imagínense ustedes por qué líneas van a ir, don Carlos. Van a ir por una línea preocupante también, no solo por esa falta de competitividad, sino porque además las cuentas públicas ya se ve que a nivel nacional van a ser complicadas. Por lo tanto, ese trasvase de fondos que venía y que se esperan que vengan del Estado a la comunidad seguramente no van a ser lo que desde aquí se espera y se necesita. Con lo cual vamos a seguramente tener más desajustes en nuestros presupuestos regionales, y la situación no pinta en principio tampoco muy bien. Son muy preocupantes esos desajustes que cita don Carlos, porque en este momento una región o una nación, una economía no puede salir adelante si no hay un consumo interno importante, y en Cantabria el consumo está cayendo de una manera espectacular, el comercio no se mueve, y luego todos los demás sectores. Si hablamos de la ganadería, yo estaba viendo precisamente un reportaje muy interesante de la feria de Oznayo, aquí de la casa de televisión, muy completo y muy bien, y estaban las manifestaciones de todos los ganaderos, y de, bueno, cómo se paga la leche, cómo se paga el ganado, qué situación vive el ganadero. Bueno, pues es una situación de derribo total y absoluto. Quiero decir que, y luego hay otra cosa que es preocupante en grado máximo, y es la falta de empleo de la gente joven. O sea, el que una región con casi un 50% de los jóvenes en paro, eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Con una población muy envejecida. Y una población envejecida y los jóvenes que se marchan. Luego dice, ¿qué salida hay, por ejemplo, para los universitarios? ¿Sabe? Porque decimos en las empresas de innovación y alta tecnología necesitan gente, o sea, no tienen personal. Pero claro, dices, con los salarios que pueden pagar esas empresas aquí no le interesa a casi nadie, porque fuera también los necesitan. Entonces se van a otras comunidades y se van también al extranjero, ¿no? Por tanto, estamos en una situación, bueno, se suele decir, es casi un tópico, pero estamos en una situación de la tormenta perfecta. Don Carlos. Pues no, sí, simplemente comentar más o menos lo mismo. La circunstancia, además, cuando se habla del paro en Cantabria, que a veces los índices de paro en Cantabria no nos resultan alarmantes, y no resultan alarmantes por los autobuses de los que usted comentaba antes. Por eso digo. Porque los autobuses, el tren, el avión y Ryanair, que se mueve por todo el tema, y la cantidad de gente que hay en Londres. Ahora conozco pues, una chica ingeniera que se ha ido a trabajar a una empresa holanda personalmente, etcétera, etcétera. Es decir, esto es como una especie de exilio, ¿no? Que uno sale, y es verdad que hoy las comunicaciones permiten que si estás trabajando en Londres, el otro día me lo decía un joven
concretamente en Reynosa, me lo comentaba, dice, vengo todos los meses, tengo los billetes de Ryanair y tal, y vengo todos los meses y tal. Mejor casi que si estoy en Málaga, seguro, además, ¿no? Pero claro, esto es un empobrecimiento de esta sociedad. Y mientras aquí pasa lo mismo que a nivel nacional. Se habla de cosas accesorias y no se ve una capacidad técnica ni seria para mejorar la situación. Porque cada vez se dedica a la política gente en general, no digo que no haya excepciones, salvo las excepciones, menos competente. Entonces, evidentemente, bien, algunos que dedican a la política a mí todos tienen el máximo respeto, pero hay algunas personas que hay que reconocer que no están preparadas. No están preparadas porque no han gestionado nada en su vida. Y dicen unas cosas realmente... ¿Y qué están pendientes? Pues de su sueldo, de su dieta, de su asunto y de hablar flashes, que esta es una otra condición del modernismo falso, grandilocuentes, que luego uno analiza y no dicen nada. Es decir, dicen una frase que aparece tal, entra usted al fondo, es todo como las tramoyas de teatro. ¿Ustedes han visto un escenario de teatro? Es muy curioso, porque detrás no hay nada, ¿no? Cartón piedra. Todo es cartón piedra. Bueno, pues esta es la vida política española en general. Sí, además aquí también lo hemos comentado, una región pequeña como Cantabria, con también los desajustes y las necesidades que tiene, lo que necesitaría es una sociedad, incluso la política, muy unida y con unos objetivos de futuro muy negociados y muy clarificados. Si nos perdemos entre nosotros con este tipo de actitudes poco constructivas, y cuando hablo tanto de los que están en el gobierno como en la oposición, difícilmente vamos a poder hacer nada. Si ya el cortoplacismo en política es una debacle, en una comunidad como la nuestra es un auténtico drama. Y aquí necesitaríamos que todos juntos tomáramos conciencia de la necesidad que tiene Cantabria de salir adelante con políticas de a largo plazo y con políticas muy sustentadas sobre la razón y el sentido común. Me alegra mucho que diga esto porque somos pocos y muy desunidos, es decir, y además lo que me llama más la atención es que hay personas que están obsesionadas en llevar la contraria al sentido común, para que se marque la diferencia. Oiga, no, pero vamos a ver, vamos a tender puentes. ¿No? Vamos a tender puentes. No, hay que marcar diferencias porque nosotros, claro, somos distintos. Sí, el individualismo es un problema de esta región y favorece mucho pues esto que ustedes comentaban, ¿no? El que lleguen a la política gente, primero, con muy poca capacidad, mucho inepto en la política y con unos objetivos que no tienen nada que ver con el interés general. Es decir, llegan a la política gente que pone por delante de cualquier interés de la región sus propios intereses. Vienen pues porque tienen necesidades de un sueldo, de colocarse, de vivir en un ambiente cómodo y ese es el objetivo. No hay un liderazgo y como no hay una sociedad organizada, unida, que exija a estos políticos, que diga, mire, ustedes tienen que trabajar para la región, tienen que lograr cosas y déjense ya de promesas que luego nunca se cumplen, porque siempre estamos en el vamos a hacer, y luego, ¿cómo cumple? Dice, bueno, esto hablando de los gobiernos, y luego hablamos de la oposición, una frasecita, un tuit, y ese es todo el trabajo que esta gente hace. Bueno, pues no queda tiempo para más, la semana que viene tendremos más datos, iremos recopilando ya desde el lunes todo lo que va saliendo en los medios de comunicación. Ayer pude escuchar, porque ante lo que había por la mañana en las televisiones españolas, pues puse la CNN para escuchar al señor Draghi en una rueda de prensa en directo, bueno, mejor dicho, otra, la CNBC, que es de temas económicos, y estuve escuchando allí pues todo lo que hablaba del tema económico, lo consideraba mucho más interesante de cara al futuro que el espectáculo mediático que hemos vivido en la mañana del jueves en España, que no aporta nada bueno al bienestar de los españoles. Pero en fin, esto es lo que tenemos de honor. Usted, que nada más quería decir, usted estuvo en Irlanda estudiando, sí. estuvo mucho tiempo, no es el tiempo que Mire, estuvo, pero Irlanda, supongo... cuando yo estuve, era un país mucho más pobre que España, mucho más pobre que España. Entonces estaba todavía ese general Franco, con eso no lo voy a decir. Fue en el momento en el que tuvo la primera enfermedad, concretamente, y hoy Irlanda está desconocida. Es un país totalmente transformado. Tengo que allí solo había ovejas y patatas.
Han sabido hacerlo durante el periodo de crisis, pero tengo que mandarle las fotografías de su residencia, donde usted estuvo. Muchísimas gracias, porque se lo prometí. Ya que Dios mediante voy a ir el verano que viene. Un compromiso público. Que viene y todavía... Bueno, hay una noticia que he leído así a volapluma que no sé si tiene su trascendencia a nivel económico, y es que parece ser que los bancos se van a poner de acuerdo para no pagar intereses en depósitos inferiores al 1.000.000 euros. Sí, bueno, los bancos, vamos a dedicar, no queda tiempo, me está Cristina riñendo. Don Aurelio Grasán, don Carlos, muchísimas gracias. La próxima semana, más y mejor. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.